Buenas tardes, mi nombre es Erika Barbosa y soy estudiante del posgrado de informática. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las bases de datos de la materia de base de datos del profesor Vidermí en la unidad 1. Una base de datos es una colección organizada y estructurada de una información que se puede gestionar y acceder fácilmente. Llamamos base de datos al conjunto de datos que están organizados y relacionados entre sí y están almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos permiten el almacenamiento de datos de forma organizada. Las características de las bases de datos son simple, íntegra, segura, concurrente y de buen desempeño. Un sistema gestor de base de datos es un software construido por una serie de programas dirigidos a crear, gestionar y administrar la información que se encuentra en la base de datos. Las funciones de un sistema gestor de base de datos son: crear la estructura de la base de datos, escribir, consultar, mantener la integridad y controlar el acceso. Cuando nombramos los tipos de base de datos, estamos hablando de base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales son aquellas bases de datos que almacenan y dan acceso a datos relacionados entre sí. Entre ellos tenemos a MySQL, a Oracle, a SQLite y Microsoft SQL. Cuando hablamos de las relaciones de base de datos no estructurados o base de datos no SQL o no relacionales, estas son perfectas para organizaciones que buscan almacenar datos no estructurados o semiestructurados. Entre ellos está Apache, Redis, Couchbase. Algunos conceptos importantes de las bases de datos relacionales son entidad, atributos, relaciones, cardinalidad, diagramas y normalización. La entidad es un objeto con características diferenciadoras, cuya información se almacenará en la base de datos. Cuando hablamos de atributos, corresponde a que una entidad está formada por un conjunto de datos o atributos, de los que cada uno aporta una definición de la característica en la entidad, bien sea la marca, el color, el peso. Entre ellos tenemos, por dar un ejemplo, Apple, porque cuando nombramos Apple, pues sabemos que es una manzana y ya diferenciamos por esa parte el atributo de Apple. La relación es una asociación que se crea entre tablas con el fin de vincularlas y garantizar la relación entre sus datos. La cardinalidad de una relación es el número de filas relacionadas de cada uno de los objetos en la relación. La cardinalidad 1 a 1 quiere decir que a cada una de la ocurrencia de la entidad no le corresponde más de una ocurrencia de la otra. Cuando hablamos de cardinalidad 1 a n quiere decir que a cada instancia o ocurrencia de la entidad le corresponde varias ocurrencias de la otra o varias tablas de otra entidad. Las relaciones con cardinalidad n a n son las únicas que van a generar nuevas tablas.
La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos y se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas, según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la regla sea más flexible. Así eliminamos la redundancia y las incoherencias existentes. Espero que hayan entendido. Buenas tardes.